darte la bienvenida a este club, que espero que sea tu casa durante mucho tiempo, que te encuentres muy a gusto entre nosotros. Ya verás, te darás cuenta que somos una gran familia que ha tenido que pasar por momentos de mucha dificultad, porque tener que vivir al lado de un árbol que la sombra lo cubre todo es muy difícil, pero esa es nuestra grandeza, ese es nuestro empuje, nuestro talento, nuestras ganas de continuar luchando siempre, y aquí vas a tener acogida que ni te la vas a imaginar. Cuando veías el campo ahora me estabas diciendo lo maravilloso que es, ¿no? Bueno, pues yo solamente te deseo que todo ese campo, que lo verás lleno, pongas a todos tus aficionados en pie con tus jugadas, sabemos de tu calidad, y a partir de ahí pues que todos los triunfos te vengan, que no tengas ninguna lesión y que luches como todos tus compañeros van a hacer porque el club esté lo más arriba posible. Bienvenido. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que yo llegara a este club. Todos sabemos que es un club que está haciendo las cosas muy bien, que apuesta mucho a las inferiores. Sabemos que invirtieron mucho dinero en un estadio que, como dijo, está divino. Yo quedé muy impresionado. En el Uruguay no tenemos estadio de ese tipo. Y bueno, para mí es un orgullo llegar a este club. Todos sabemos que hace mucho tiempo que está en primera, hace 111 años que está en primera división, lo cual lo hace un club a respetar. Y bueno, en lo personal vengo a sumar mi granito de arena, como lo dije hoy en el aeropuerto, tranquilo. A sumar ese granito de arena que los uruguayos nos caracterizamos por ser humildes, ser muy sacrificados dentro y fuera del campo, ser respetuosos. Y bueno, trataré de hacer lo mejor de mí para brindarle al Español lo que se merece y bueno, tratar de triunfar todos juntos. Tu incorporación encaja perfectamente en el perfil de jugadores que el Español últimamente está apostando, gente joven, gente con hambre, gente con futuro. Es un jugador que habíamos seguido ya en la liga, en el Campeonato Uruguayo, y donde realmente nos decidimos a su incorporación y a su fichaje fue en el Sudamericano Sub-20. Ahí fue donde realmente in situ pudimos comprobar el nivel de Adrián. Fue una operación rápida porque sabíamos que había un Mundial Sub-20 en el mes de agosto, el Mundial que se va a celebrar ahora en Colombia, y que la posibilidad de esperar a que su valor aumentara pues era una posibilidad muy importante. Por lo tanto, nosotros nos adelantamos, apostamos por un jugador que creo que tiene mucho futuro, uno de los jugadores en el Sudamericano elegido entre los 3 mejores jugadores del Sudamericano, juntamente con jugadores del nivel de Neymar. Y nada más, esperamos que sin ningún tipo de presión, que hay mucho tiempo por delante, que pueda encajar perfectamente en este proyecto deportivo y desearle la mejor de las suertes. Una posibilidad era que me podía ir a préstamo. Hoy en día se está manejando de poder quedar en el club. No está totalmente decidido, pero es una posibilidad que está firme. Bueno, si me toca quedarme o me toca irme, voy a dar todo de mí para si me toca irme volver y tener un buen desempeño en el club, y si me toca quedarme acá, adaptarme lo más rápido posible para poder jugar en este club. Primero que nada, dar el salto a Europa con 19 años sabemos que no es fácil, por eso lo voy a volver a repetir, agradecer a las personas que hicieron posible que yo esté acá. Después, adaptarme este primer año, sé que no va a ser fácil, como dijo, no tener ningún tipo de presión. Sé que soy joven, que tengo mucho futuro por delante, y bueno, con tranquilidad, con madurez. Sé que tengo a uruguayos acá en el club, lo cual me va a facilitar la adaptación. Eso es en principio. Después, bueno, sin duda que todo jugador que llega a un club quiere jugar, quiere triunfar, y bueno, pero hay que ir paso a paso, sí, y con tranquilidad y mucha madurez. Hola a todos los pericos. Bueno, estoy muy contento de llegar a este club y espero hacer una muy buena temporada y espero que nos apoyen como siempre.